Amigo José Guadalupe Sánchez, amigo Palestina, amigo Humberto Sotelo y mi amigo el economista, yo creo que es el que más se va a interesar en este tema, de los Pandora Papers. Este tema es un programa pues preparado para ustedes por la reciente noticia en el cual están involucrados artistas, investigadores, científicos, algunos periodistas, empresarios. El asunto es el siguiente: Pandora Papers es una investigación que se ha filtrado en los distintos medios a nivel mundial y que están coordinando más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación a nivel mundial para sacar a la luz la riqueza oculta y la evasión de impuestos de una multitud de empresarios, políticos, artistas, deportistas y personas de la farándula. Aquí es donde el trabajo tiene su punto clave en la evasión y elusión fiscal internacional. Es decir, que se hablan de los grandes o pequeños países, los cuales no tienen control de dónde viene ese recurso, por qué llegó a ese banco, por qué los administran ahí. Y hablábamos en algún momento de las Islas Caimán, propias pues en donde pudieran depositarse grandes cantidades de dinero sin que nosotros tuviéramos realmente la realidad y supiéramos de dónde provenían. Esta situación de la evasión de impuestos o el que, por ejemplo, de la gran estafa maestra haya llegado dinero a las Islas Fiji, a las Islas Caimán, se oye como que estamos especulando, pero hoy con esta investigación de los papeles de Pandora o Pandora Papers nos damos cuenta de que hay mucha cola que le pisa. I don't know. ¿Qué dice, perdón? Bueno. Ya terminamos, ya viste si no vamos. No, seguimos, ¿verdad? Sí. Seguimos. Bueno, entre los artistas señalados hay, por ejemplo, yo voy a señalar algunos, los compañeros que están conmigo, yo creo que van a hablar más sobre el tema, sobre la situación de calificar algunos. Pero imagínense que hay artistas internacionales como Julio Iglesias, Miguel Bosé, la misma Shakira, Corinna Larsen, el gran ministro británico o ex primer ministro británico Tony Blair, Pep Guardiola, que es jugador de fútbol, hoy es entrenador, bueno, la amante del presidente ruso, se llama la amiga especial de Putin, Estebachiana Krinokovich, Dominique Strauss, Claudia Schiffer, Abdallah II de Cisjordania, que es un rey en el Medio Oriente, Holov, empresario malayo, Ángel Di María, que es otro futbolista, Carlos Ancelotti, André Baby, Guillermo Lasso, Paul Guedes. Bueno, la lista es interminable. Pudiéramos pasarnos ahora Elton John, Ringo Starr, los Legionarios de Cristo, Mario Vargas Llosa, Javier Mascherano, Chayanne, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, no sé quién dice, el Rey del Carbón, Victorino Alonso, Santiago Calotrava, la familia de Gabriel García Márquez, Roberto Mancini, Gianluca Vialli, Yardi Carula, familia Grifols, hermanos Rivera, la familia Álvarez Otero. Bueno, la lista, como mencionaba, es interminable. Aquí la pregunta hacia mis amigos: ¿saben de algún mexicano?
No, solo para de los que me acuerdo, el diputado o es senador Guadana, uno del norte, Guadiana, también el que fue consejero Scherer apareció, sí, en fin, hay, digamos, de todos los colores. De los petroleros de Cham. O sea, desde acuerdo, ¿no? Entonces, yo lo que, digamos, es otra señal de que este tipo de fortunas, es decir, después de los los papeles de Panamá, ahora resultan estos. Entonces, lo que yo creo que sigue siendo endeble es que por acá ahora Pandora y al ratito no sé cuáles van a… Es decir, a nivel internacional no hay mecanismos que permitan efectivamente regular, digamos, este tipo de capitales. Creo que hay que felicitar a los periodistas porque hasta donde yo estuve leyendo, para sacar esta lista trabajaron expedientes de manera completa, es decir, cantidad de documentos para efectivamente ir, ahorita lo que tenemos es ya, digamos, el resumen de estas personas. Lo que quiero, digamos, mencionar es que esas regulaciones son muy endebles. La evasión de impuestos a nivel mundial, efectivamente, si, es decir, andan tratando de, digamos, de encontrar lugares con condiciones propicias, y que los órganos internacionales, es decir, los Fondo Monetario Internacional, la OCDE, en fin, etcétera, no, digamos, no hay una política clara para poder evitar esto, es decir, para regular esto. Es decir, se va a estar dando de manera constante. Y por el otro lado, el Fondo Monetario Internacional hace recomendaciones a México, ¿sí? En términos de que va muy bien, pero recomienda parar Dos Bocas, 9 meses, ¿no? O sea, es increíble, digamos, el papel de los organismos a nivel internacional. Si no es por la investigación de estos periodistas, no nos hubiéramos enterado. Entonces, creo que el problema ahí es estructural a nivel internacional. Creo que a nivel internacional se debe replantear otro tipo de enfoques, otro tipo de medidas que permitan efectivamente cerrar los espacios donde se puedan evadir impuestos. Entonces, creo que es ahí un asunto pendiente a nivel internacional. Maestro Sotelo. Muy breve, nada más muy breve. No me he puesto, honestamente, no estoy al tema, pero me llamó la atención lo siguiente. Vi la entrevista de Fernando El Rincón de CNN con varios economistas, donde le salió, digamos, vulgarmente, como se dice, el tiro por la culata. Dice Fernando El Rincón: oye, pues, ¿por qué necesariamente está prohibido el invertir en paraísos fiscales? Hasta donde yo sé, no. Para eso voy a cederle la palabra a tres economistas latinoamericanos de reconocido prestigio. Y los tres dijeron: no, bueno, pues no necesariamente es ilegal. Pero el problema estriba en que si salen recursos es para evadir, obviamente, el SAT en México o en los respectivos organismos que tienen que ver con el control. Entonces eso sí afecta a la nación, sí afecta a sus países. Son desvío de recursos. ¿Te acuerdas que hasta en Andorra hubo un escándalo, Juan? Ahí parece ser que varios políticos mexicanos, incluyendo nuestro exgobernador Mario Marín, ahí tienen inversiones, se decía que Peña Nieto. Entonces, no, sí, claro que afectan, muchos capitales de esos deberían invertirse. ¿Cuánto pierde el fisco? Yo creo que ahí
estamos en una situación muy complicada que yo creo que necesitamos darle mucha atención, darle seguimiento a esta problemática, como dice el maestro Delfino. Palestina. Este tema de Pandora Papers o Pandora Short, porque le han dado sus diferentes nombres, es efectivamente cómo te fugas de pagar un impuesto si el Estado te cobra el 16%, el 30% o dependiendo cada uno de los países, cómo te vas a otro paraíso fiscal y ese paraíso fiscal te protege automáticamente tu dinero y te lo maneja de manera segura. Entonces es lógico que los más poderosos en un país como México, cuando se empezó a generar el problema de 2018 hacia dónde se iba, los primeros que se protegen son los que más dinero tienen, son los más interesados, porque por ejemplo de los 3,000 mexicanos que existen, no nombran a Ezcárraga, hacen como que no lo vieron, no nombran a Salinas Pliego. Entonces esto es importante porque se tiene que ver que independientemente de que estén o no estén, aquí lo grave es que hay personas que están en la cuarta transformación y estas personas de una o de otra forma ya trabajaron esta situación de la evasión de impuestos y han dado motivo a esta situación. Ahora bien, encontramos políticos, empresarios, funcionarios de todas clases y de todos niveles, pero también encontramos que son cerca de 150 medios de comunicación los que de manera independiente se sumergen, se plantan a una investigación propia y gigante. Entonces el Consorcio Internacional de Periodistas de la Investigación son los que logran sacar a la luz pública esto del Pandora Papers. Sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar o van a pretender callarlo porque son tantos los que están involucrados que sí agarró parejo. Y entonces el aguacero les pegó a todos, pero parejito. Y también tenemos ahí a la esposa de Bartlett, que está dentro de este asunto, pero esto quiere decir que son los primeros que saben cómo evadir, en qué isla, en qué banco y cómo llega ese dinero a esos lugares. Y la otra es que si las agencias bancarias o las instituciones bancarias que existen en cada uno de los países llegaron o cómo se transportó el dinero, independientemente de cómo lo hayan destinado de un lugar hacia otro, porque si se gira por la tarjeta, cómo tenían controladas la tarjeta y cómo autorizaron los bancos este manejo de permitir la salida de esas cuentas sin previamente haber dado los datos necesarios. Simplemente para que cambies $50 te piden tu credencial de lector, te piden un montón de datos, pero resulta que estos cuates se van tendidos y desde tu teléfono, desde cualquier medio digital, simplemente se fue. Creo que por ahí va a dar mucho tema. Tenemos también que ese pago de impuestos que no se da afecta directamente a todos los países y todos los países le van a tener que entrar porque resulta que están desde los más altos hasta los más bajos. Adelante, maestro. Quería solo subrayar el sentido de que lo positivo de esto es se observa efectivamente la concentración del ingreso. Es decir, ya tenemos una capa de ricos,
Es decir, está muy claro, Slim, en fin, creo que, digamos, que tienen cantidades impresionantes. Pero hay otra capa que efectivamente, en términos de cada uno de los países, para el caso de México, que están en condiciones donde esta cantidad de evasores son los que, independientemente de ideología y de sino la posición, quieren evadir impuestos, es decir, es una actitud, además de que tienen digamos, una cantidad que podrían vivir fácilmente y cómodamente en México, una actitud en contra del pago de impuestos. Y creo que hay que impulsar una cultura de efectivamente pagar los impuestos. Bueno, usted fue nuestro coordinador, nada más rápido. Me parece que es muy importante preguntarse varias cosas, ¿no? Efectivamente, ¿quiénes son los que van en los impuestos en los distintos países y bajo qué condiciones? Si hay artistas, hay políticos, hay deportistas, etcétera. Pero también algo bien importante que había que decir, sí, en muchos de ellos, en el caso sobre todo sobre los políticos, es quién pompó o cómo lo consiguieron. Es decir, lo que ha pasado, por ejemplo, en América Latina es que muchos políticos se han caracterizado por su excesiva corrupción y había que hurgar y cómo lo hicieron, pero además ya ahí hay una anomalía jurídica de cómo está actuando Hacienda, cómo está actuando la Fiscalía, porque hoy efectivamente sí hay una normatividad para poder sancionar y sobre todo para que regresen. Y el otro tema que me parece muy importante es que en este proceso de evasión es global, dijera Sartori, la corrupción como muchos males son inevitables en este mundo, pero sí debe haber formas de control financiero internacional para dar con este tipo de evasores, que ya es muy difícil por esta interconexión. Decía el maestro Sotelo, y yo estoy completamente de acuerdo. Ahorita puedes tener aquí $1 millón y mañana en Andorra, en las Islas Caimán y en cualquier lugar del mundo en donde hay paraísos fiscales. Pero aquí juega un papel muy importante los órganos institucionales de cada país, pero también creo que es un tema, como lo aborda el maestro Indalecio, que es un tema de manera global. Y yo nada más diría que efectivamente hoy se ha dado este escándalo, pero creo que es un problema sumamente complejo y que también los estados-nación tienen mucha responsabilidad y que es parte también de esta estructura social de la desigualdad en muchos países. La corrupción sigue siendo un tema que da para mucho y creo que nuestros políticos ahí en este proceso neoliberal han dado mucho que desear a nivel global porque se volvieron élites muy corruptas e incontrolables. ¿Ya? ¿Tan rápido? Miren, el tema más, bueno, yo la verdad creo que esta situación es nada más criticable desde la perspectiva de la Cuarta Transformación, porque la investigación va a profundizarse y va a tocar zonas muy sensibles. Y me refiero a los políticos mexicanos. Nieto, el investigador de la Fiscalía Especializada, tiene muchas cosas que está descubriendo e indudablemente esto va a afectar incluso a gente de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque fueron aliados, socios de un régimen que indudablemente los embarró. Y esta situación va a generar conflictos. Las investigaciones, creo, deben de continuar. Ese sería nuestro particular punto de vista. Deben de continuar, deben de profundizarse y deben de ir, como lo dice Andrés Manuel López Obrador.
caiga quien caiga. No hay de otra. Esa sería la conclusión. Y que regresen. Pandora Papers, que siga abriéndose la caja de Pandora. Allá vamos y pues, ni modos. Que caigan los que caigan, ¿verdad, maestro? Así es. Bueno, Y que regresen. muchas gracias. Que nos regresen el dinero, que ya no evadan impuestos. Gracias, compañero director. Gracias. Gracias.